Hello, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde dónde nos estés viendo o escuchando. Bienvenidos a El Empresario Interior, el podcast. Yo soy Lubiandis Justo, gestora de emprendimiento y productividad. Y bienvenido a un nuevo episodio donde vamos a crecer, donde vamos a conocer de emprendimiento, innovación, productividad, pero sobre todo vamos a aprender todos. Nos vemos dentro. ¿Sabías que muchas empresas grandes no nacieron siendo grandes, pero sí con una estrategia clara? En el 1985, un joven llamado Howard se sentó en una cafetería de Seattle y pensó, ¿y si la gente no solo viniera a tomar café, sino a vivir una experiencia? Ese joven era Howard Schultz, y esa cafetería, sí, ya sé que lo sabes, es Starbucks. Su estrategia no fue competir por precio ni por volumen. Su estrategia fue crear valor, convertir un producto cotidiano en una experiencia sensorial, emocional y cultural. Saber por qué existes, para quién existes y cómo te vas a diferenciar del resto. No se trata de tener el mejor producto, sino de tener el mejor enfoque. Entonces, empresario interior, ¿qué es estrategia de competitividad? Es el conjunto de decisiones que tomas para destacar y mantenerte relevante en un mercado. No es magia, ni una lista de deseos. Es método, es enfoque y es ejecución. Te compartimos 3 verdades claves que tienes que tomar en cuenta para crear una estrategia clara. La estrategia no es el plan, es la lógica detrás del plan. La competencia ya no es solo local, hay competidores en todo el mundo y la diferenciación es tu gran poder. Sí, eres igual al resto, pero ¿eres invencible? Hay algunas herramientas que nos pueden ayudar para, como emprendedor, ser más competitivo y una de ellas es análisis FODA. Es detectar cuáles son las fortalezas que tiene tu mercado, las oportunidades que tienes en el producto, las debilidades de lo que tú careces y las amenazas, es decir, aquello que pudiera afectar tu producto o servicio. Es el punto de partida para entender tu contexto. Luego tenemos la propuesta de valor y una propuesta de valor clara, saber cuáles problemas resuelves y por qué tú y no el otro. Utilizar un mapa de propuesta de valor te puede ayudar y alinear a lo que el cliente quiere y de verdad si tu producto o servicio satisface esa necesidad. Luego tenemos benchmarking, donde nosotros podemos visualizar qué hay en el mercado y cómo yo puedo mejorar mi producto o servicio en función a ese mercado. La estrategia no se improvisa, se construye desde el propósito. Si no sabes a dónde vas, cualquier camino te va a servir, pero probablemente no te lleve a ningún lado. Así es que tú como emprendedor debes desde hoy definir cuál es tu estrategia, cuál es tu enfoque, tu propuesta de valor y seguir por ello. ¿Y tú, emprendedor, ya definiste tu estrategia para competir? Nos vemos en el próximo segmento del Empresario Interior, el podcast, donde seguimos despertando el potencial que vive en ti. Hello, y aquí estamos en nuestro segmento estrella, el que más te gusta, el que más me gusta, yo lo disfruto muchísimo, el segmento de invitado empoderado, y hoy tenemos a una mujer empoderada, tenemos a una mujer valiosa para nuestro país. Ella es contadora, les cuento un poquito de ella, ¿verdad? Para que vayan conociendo. Es contadora de profesión, especialista en materia tributaria. También es
articulista y además es miembro de la Asociación Nacional de Mujeres Profesionales y Empresarias, ANMEPRO. Bienvenida, Ariela Ogando. Muchas gracias, wow, con esa presentación. Y es mi amiga también. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Contentísima y sé que este contenido va a gustar mucho a todo el que nos ve. Qué bueno que estás aquí. De verdad que este segmento, como lo dije, es un segmento que a mí me encanta porque me permite conectar con personas valiosas, con mujeres, con hombres y jóvenes también, que de verdad tienen algo que aportar y tienen mucha materia gris. Porque de verdad estamos ya muy, de verdad, tenemos que cambiar el discurso de que en este país no hay personas con talento, de que en este país no hay personas capaces. Claro que sí, tenemos demasiadas personas, hombres y mujeres, que están dispuestos a dar el extra y a dar el 100% por el bienestar colectivo. Doy fe y testimonio de eso, y precisamente en estos últimos días, aparte de que cuento con personas cercanas de mucho valor, como tú explicas, he conocido personas grandiosas de mucho crecimiento profesional y personal también. Entonces, muy de acuerdo con cambiar esa mentalidad de que todo está perdido, de que, como es dominicano, hace tal y tal cosa. No, somos dominicanos, podemos ser puntuales. Somos dominicanos, podemos ser extraordinarios profesionales, innovadores. Es decir, nuestra isla tiene mucha riqueza. Sí, mira, tú sabes que quiero que esta conversación la podamos como dividir en dos espacios. Quiero que hablemos de impuestos porque claro, es tu especialidad, pero también quiero que hablemos, y justamente ahora ya, bueno, que este episodio saldría, Dios mediante, en marzo, y verdad, el mes de la mujer, y hay muchas mujeres, verdad, que desde las luchas y todo lo que hacen en el día a día, pero también la propia lucha que tienen es la interna. Entonces quiero que hablemos un poquito de eso. Y tú, que eres miembro de ANMEPRO, y es un gremio para mujeres así como tú, con visión, con esa capacidad de dirección, porque también tienes especialidades en dirección estratégica. Cuéntame, ¿cómo tú ves en República Dominicana la parte de la asociatividad? Porque muy bien es cierto que en los últimos años así era que la mujer, ¿verdad?, podía ir logrando cosas, pero ahora, ¿cómo tú lo ves? ¿Ha disminuido la mujer si quiere seguir su camino sola o de verdad se apoya en otras mujeres? Fíjate, es muy interesante la pregunta porque nuestro país ha tenido muchísimo avance. Sin embargo, yo sí creo que debemos de seguir creciendo, debemos de seguir dando a conocer esas asociaciones y destacar algo que a veces la gente tiende a confundir. El hecho de que las mujeres se unan no significa que es en sustitución del rol de un hombre o que quiera ocupar el lugar de un hombre. Al contrario, es un trabajo en conjunto, de complemento, y cuando nos vamos propiamente a esa sororidad, significa que nosotras podemos brillar juntas. Si brilla una, brillamos todas. Totalmente. Y el apoyo genuino nos enriquece y nos ayuda a llegar muchísimo más lejos. Es decir, que nosotros sí hemos tenido muchísimos avances y en mi opinión nos queda mucho camino por recorrer y logros por alcanzar. Y es un tema de co-crear. Hay un término que se utiliza mucho en la parte justamente de innovación, emprendimiento, y es co-crear, hacer las cosas juntos, que podamos colaborar juntos y juntas. Y con la parte del hombre y mujer es un tema de que incluso muchos especialistas y verdad, estudiosos de la materia y de género y demás, indican, bueno, que la violencia ha aumentado justamente por eso, porque al final la mujer ocupa cierta posición o cierto nivel o cierto poder adquisitivo y entonces puede entender que lo puede hacer ella sola y denigra completamente el apoyo del hombre. Es un tema de que lo podamos hacer todos. Ese es un tema espinoso, yo diría, porque se da de todo. Se da también que a veces son los hombres los que tienen como el complejo. Exacto, y el ego. Porque luego que ven una mujer superarse, entonces ellos mismos se sienten inferiores. Una inferioridad que yo diría que es imaginaria. Sí, exactamente. Es como imaginaria porque al final de cuentas no es nada malo que tú puedas crecer, que tú te puedas desarrollar. Y cuando tú tocabas el tema de la violencia, en mi opinión, la violencia va más allá a que si tú eres hombre o mujer. Hay mucho tema de salud mental, hay mucho tema de traumas no tratados. Entonces, aquí a destacar que se debe de poner mucha atención en la salud mental, poner atención a esas banderas rojas
que arrojamos tanto los hombres como las mujeres. Y cuando tiene que ver con el crecimiento, mirarlo de una manera en conjunto, porque qué bonito es que tanto el hombre como la mujer puedan crecer en sus diferentes ambientes, darse ese apoyo, educar en valores para nosotros poder tener una sociedad mucho más desarrollada, y sobre todo ese acompañamiento se hace vital a la hora de cualquier emprendimiento. Totalmente. Es tener como esa visión, ¿sabes? Como pensar cómo puedo aportar, cómo me pueden aportar a mí también, y no ver el crecimiento como algo negativo, por el contrario, y buscar ayuda, porque cuando has mencionado el tema de la violencia, me ha tocado pues precisamente ver, inclusive hace un tiempo escribí un artículo relacionado a la violencia y enfatizaba sobre lo necesario que es poner la atención en la salud mental, que ahora es un término que sea, más que un término, es algo que se ha puesto, digamos, en tendencia posterior a la pandemia. Hubo mucho tema de salud mental y ciertamente ahora le ponemos nombre a cosas que hemos venido viviendo en la sociedad desde antes. Tiempo, pero claro. qué bueno, la parte buena es que ya hay más información, hay más conocimiento, el llamado es que busquen ayuda. Y volviendo al tema pues que nos ocupa, referente al crecimiento, el crecimiento es de todo, hay espacio para todos. Buenísimo, buenísimo. Ahí está, hay espacio para todos y todas, y que podamos construir, que podamos crecer y que podamos apoyarnos mutuamente, porque de verdad, justamente la mujer entra en esa fase de incluso el tema de salud mental es porque entiende que el peso es demasiado. Entiende que al tener demasiado y no poder hacerlo todo o todo lo que se ha establecido, entonces comienza a tener un discurso interno erróneo, porque comienza a decir, no soy capaz, no lo puedo hacer, pero hermana, no es que usted no pueda hacerlo, es que es too much, es que es demasiado. Hay que tener mucho cuidado cómo nos hablamos. Claro. Totalmente, empezar por ahí, poder elevar esa confianza en las capacidades que tenemos. E inclusive hay circunstancias que te muestran unas competencias que ni siquiera tú sabías que tenías. Entonces hay que darse la oportunidad de pensar fuera de la caja y de explorar otras habilidades que podemos tener, sabiendo de que el error es en todo. El peor error que se puede cometer es tú paralizarte y no hacer nada. Así es. Pero hay que seguir adelante, no desanimarse porque una cosa de momento no te salga bien, hay que volver a intentarlo. Yo digo que aunque en el camino desmaye, ¿verdad? Pero que esté en el camino hacia donde tú quieres llegar. Totalmente. Y no ponerte como una pared tú mismo. Lo más que puede pasar es que no salga bien, no importa, tú puedes crear otras cosas y sobre todo retarse una misma a poder alcanzar otras cosas. Y que en la ruta podemos alternarla, no tiene que ser la misma ruta, ¿verdad? Claro. Podemos utilizar caminos diferentes. Ahora el enfoque y la meta y la dirección sí debe ser la misma, ¿verdad? O sea, tú debes tener ese enfoque, ese único enfoque, y entonces poder ir hacia ello independientemente de lo que te suceda. Sí, excelente. Y creando una versión de una misma cada día. No comparar mi crecimiento con el de otra persona, porque cada una de nosotras, y los hombres también, somos personas únicas. Y nuestras habilidades, o sea, tenemos que tener la capacidad de poder admirar a otras personas, de poder también tener referentes, ¿verdad? Pero siempre ser auténticos con nuestro estilo, con nuestro pensamiento, que no se pierda con la lo que esencia. queremos, exactamente, y celebrar los logros que tenemos. Y hablarnos con cariño, vuelvo y lo digo, porque pasa muchísimo. A veces nuestros peores enemigos están en el espejo cuando nosotros nos miramos. Sí. Entonces tenemos que darnos ese espaldarazo, empujarse uno mismo, ¿verdad? Y seguir adelante, porque hay muchísimas cosas que a veces nos perdemos simplemente por quedarnos dando vueltas, repensando las cosas. Hay que accionar. Ahí está, la mujer de estrategia nos ha mandado a accionar y a verlo todo con propósito también, ¿verdad? Claro. Y buscar esos apoyos y nosotros poder seguir. Y hablando también de estrategia en ese mismo orden, estamos viendo un cambio, un giro a nivel comercial con toda esta parte, o más que un giro, porque era algo que ya se veía venir, ¿verdad? Con toda la parte de la factura electrónica, y todo esto que viene. Incluso yo recuerdo una conversación que tuve con
una asesora mía en materia de tributaria y demás, el año pasado me dice, mire, tú tienes que ir considerando con el tema de la empresa y ver la facturación electrónica, porque eso es un hecho, eso viene. Háblame un poquito, ¿cómo se da eso? O sea, ¿en qué consiste o en qué beneficia el tema? O sea, es una realidad la factura electrónica, ¿verdad? Entonces, háblame un poquito, ¿cómo va? ¿En qué way va el tema de la factura electrónica para nosotros los MIPYMES, las pequeñas y medianas empresas? Mira, la facturación electrónica ha tenido una evolución muy interesante en nuestro país porque algo que inició como un proyecto, sí, ¿no? Fue pues evolucionando, se hizo un plan piloto, nuestra administración tributaria tuvo inclusive consultores internacionales y se creó un modelo que fuese adaptado a la realidad económica de nuestro país, bajo las mejores referencias. Entonces se creó un piloto, hubo una etapa de voluntariedad donde el contribuyente podría acercarse a la administración. Luego viene la ley de facturación electrónica, que pues sí ya fija la obligatoriedad y una serie de estipulaciones allí en la ley que encaminan al contribuyente a adaptar esa nueva modalidad de facturación desde un calendario que de acuerdo al tipo de contribuyente, pues le correspondía una fecha tope para acogerse a esta obligatoriedad. Okay. Y recientemente, pues, se publicó el reglamento de la facturación electrónica. Eso es en el aspecto legal. Es decir, que ciertamente se ha dado el espacio para que el contribuyente fuese conociendo, fuese haciendo esa transición, porque aunque bien es un proceso novedoso que supone beneficios no solamente para la administración tributaria, también para el contribuyente, pero es un cambio. Totalmente. Y es un cambio general, tanto, y me gusta mostrarlo como de ambos lados, porque es un cambio para el contribuyente, pero la administración tributaria también ha tenido que hacer adecuaciones tecnológicas, capacitación de su personal para poder, ¿verdad?, brindar la asistencia a los contribuyentes y preparar todo el esquema tributario, pues, en relación a esto. Okay. En cuanto a las MIPYMES, es cuestión de ir a la administración tributaria y apoyarse de las facilidades que dan. ¿Para qué? Pues para que puedan estar en cumplimiento a este requerimiento que le hace la ley y sobre todo puedan automatizar sus procesos. Porque la facturación electrónica no es más que cero papel a tu poder tener tu facturación de una manera más automatizada, secuencial. Sí, e inclusive la información que allí viaja puede servir para que el contribuyente pueda tener reportes de información, pueda hacer una revisión de sus inventarios en tiempo real, es decir, que ayuda a la toma de decisiones. Entonces, la invitación que puedo hacer es que vean la facturación electrónica no como una imposición de la administración tributaria, sino que evalúen y estudien cuáles beneficios le trae para su negocio acorde a la actividad económica que realiza, porque cada negocio pues tiene su peculiaridad y te puedo asegurar que cada negocio tiene un beneficio en facturar electrónicamente. Totalmente. Y mira, tú que hablas de la parte de la automatización y más cuando hacemos tareas repetitivas, ¿verdad? El tema de las mismas facturas que nosotros generamos. O sea, a mí me pasó algo el año pasado y fue que un número de comprobante fiscal se le asignó a otro cliente también, el mismo número de comprobante fiscal. Entonces ya tú te imaginas, tuve que enviar, que decirle al cliente y mira. Entonces es un tema de automatizar los procesos porque con la facturación electrónica eso no pasaría porque ya cada factura tiene su número de comprobante fiscal, está de manera automática, ¿verdad? Como tú decías, nos permite generar reportes y con esos reportes yo puedo tomar mejores decisiones. Porque al final es eso, tomar mejores decisiones para mi negocio. Eso es así. Entonces ahí tú ves que es como ganar, porque estás cumpliendo con la regulación de nuestro país y también te estás beneficiando a nivel de toda la información y la data potable que tú puedes obtener para tomar decisiones informadas. Totalmente. ¿Sabes qué? También te quiero preguntar, señorita, es una consultoría gratis aquí en este programa. Aprovechen. Sobre el régimen simplificado de tributación. Justamente a veces, bueno, que dicen lo recomiendan, otros no. O sea, ¿cuáles son los pros y contras que tú ves como especialista del régimen simplificado de tributación? Porque obviamente el RCT no va para
para todos o no se adecua quizás para todos. Entonces, háblanos un poquito en qué consiste y como esos pros y contras que tú le puedas ver o recomendaciones quizás para los MIPYMES que no puedan ver. Mira, a partir de que más que pro y contra sería que es un sistema que ha sido diseñado para contribuyentes que de pronto no cuentan con una estructura para poder tener un asesor impositivo, un contador que cumpla con todas las obligaciones tributarias que demanda un contribuyente ordinario, es decir, que no esté dentro del régimen simplificado de tributación. Sí. Entonces, de acuerdo a esa estructura, ¿verdad?, que tenga ese negocio o que tenga ese contribuyente, es que puede apreciar las bondades que tiene el régimen simplificado de tributación. Porque imaginemos una multinacional, ¿verdad?, pues tiene características que el régimen simplificado de tributación para nada va con ese esquema. Entonces, por eso soy enfática en decir que más que ver los pros y contras, es ver cómo me puede, ¿verdad?, facilitar el cumplimiento tributario. Porque a veces el cumplimiento tributario, si es una empresa muy pequeña, por no poner una cifra o una clasificación, puede pues suponer mayor el costo del cumplimiento tributario que propiamente las ganancias que pueda tener. Okay. Entonces, la administración tributaria, por supuesto, que es responsable de hacer esta recaudación de impuestos, ¿verdad?, que van en aras, pues, de cubrir las actividades financieras del Estado. Sin embargo, también es su responsabilidad poder disponer, ¿verdad?, de herramientas para facilitar a los contribuyentes el cumplimiento tributario. No es solamente recaudar, aunque esa es su actividad principal. También debe de ser claros en su procedimiento. Tiene que acompañar al contribuyente. Entonces, imagina que hay administraciones locales, digamos las administraciones locales para que puedan entender mejor, son como las sucursales de la ADG, de impuestos internos. Aquí en la ciudad nosotros podemos decir, bueno, pero tal empresa perfectamente puede hacer sus declaraciones mensuales y todo lo demás. Pero cuando tú te vas a las zonas rurales del país, donde hay personas que son expertas en agricultura, tú me estás escuchando, o sea, son expertos en agricultura, pero cuando tú vas y le dices, tiene que hacer una declaración del ITEVIS, tiene que hacer el llenado del formato 606, 607, tiene que anular sus comprobantes, tiene que tener estas documentaciones de tal y tal manera. Oye, Lubiandis, es como que si él, y es una cuestión de que si él te pregunta cuál insecticida yo puedo usar para esta planta, probablemente nosotros también nos quedemos en blanco. Claro. Entonces, es lo mismo que le pasa cuando tú vas con todo este tecnicismo a explicarle sobre obligaciones que él debe de cumplir. Ahora, ¿esto le exime de que él tenga que cumplir con sus deberes tributarios? Es su responsabilidad. No lo exime. Entonces, en palabras simples, el RCT viene a darle esa facilidad de decirle, mire, usted hace esta actividad comercial, entonces usted debe de pagar impuestos. No es más ni menos, es lo justo lo que le corresponda. Entonces, aquí está el régimen simplificado de tributación para facilitarle el cumplimiento y puede estar al día con el pago de sus impuestos. Y el estar formalizado es una ventaja que tienen realmente las empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, porque eso te abre puertas. Puertas completamente. Y justamente ese sistema simplificado de tributación ayuda a disminuir la informalidad, ¿no? Y es un trabajo constante, porque en nuestro país pienso que hay que trabajar muchísimo la cultura tributaria. Totalmente. Y esas son herramientas que ayudan a poder, pues, mitigar la informalidad y crear conciencia en los ciudadanos. Y son alternativas, porque uno de los principales miedos cuando nos queremos formalizar es justamente el tema de los impuestos. Como tú dices, no estoy comenzando y ya voy a pagar impuestos. E incluso yo siempre he comentado, como una mujer que apoya a los emprendedores, es que nosotros no del todo tenemos políticas públicas para los emprendedores, sí para los empresarios, pero no necesariamente para los emprendedores. Entonces, estas iniciativas como el RCT y demás y otras,
vienen para apalancar un poquito y para viabilizar y hacer la vida del pequeño empresario mucho más cómoda y mucho más ágil. Entonces entiendo que sí se adapta. Y el tema de formalizarse es lo que yo comento siempre, es como tú no tener identidad. Y obviamente a nivel comercial tú no tienes identidad. Cuando tú naces, lo primero que a ti te dan es un certificado que dice nació viva. Lubiandis nació viva. Y luego que tengo 18 años, entonces me dan mi cédula de identidad que me da otros derechos, que me dan otros deberes y tengo más oportunidades. Entonces lo mismo sucede con la parte de la formalización con las empresas. Es la identidad comercial que nos garantiza un mundo de oportunidades, un mundo no solamente a nivel local, sino también a nivel internacional. Entonces, yo recomiendo mucho la parte de la formalización. Ahora, bien asesorado, obviamente, sabiendo lo que a dónde vas, cómo puedes manejar la parte de impositiva y demás. O sea, con personas que te apoyen en el equipo para los fines. Mira, la formalización es elemental para todo emprendedor, para esas personas que deseen ciertamente hacer progresar su negocio o su idea de negocio. Y tú mencionabas una palabra muy importante, o sea, una persona que esté bien asesorada. Y tú puedes ahora mismo buscar muchísimas informaciones en las redes sociales, en el mismo portal de impuestos internos. También hay un departamento de educación tributaria que lleva charlas a los diferentes lugares del país y virtual a través de webinarios. Es decir, que no hay excusa. No hay excusa, es una cuestión de nosotros entender, o sea, poder hacer conciencia de lo que significa la formalización, las puertas que abre, lo que supone a nivel de reputación, o sea, las personas que vayan a adquirir tu servicio, que vayan a comprar tus productos, van a tener una mayor credibilidad cuando ven que tu negocio está formalizado. Así es. Y entonces también está el tú hacer lo correcto, porque la formalización te lleva a tú tener una contabilidad organizada, a tú poder participar en licitaciones del Estado, a tú poder asociarte con otras empresas, con poder tú brindar un mejor servicio a tus clientes. Eso realmente, si lo miramos desde el enfoque correcto y de lo que representa para las empresas, no habría tema de discusión en la formalización. Totalmente, de verdad que wow. Ese ha sido un programa súper especial, un episodio interesantísimo aquí con nuestra querida Ariela Ogando. De verdad que ha sido un placer haberte tenido aquí. Esta parte, cuando algo se da muy bueno, como que pasa súper rápido. Como que pasa muy pronto. Totalmente. Sí. Y de verdad que me gustaría que finalicemos. Aquí hemos hablado de mujer, empresas, impuestos, señores, temas elementales para seguir construyendo todo un país en bienestar social y económico, obviamente. Y me gustaría que ya en la parte final tú le dieras un mensajito a ese hombre, esa mujer, ese joven que nos está sintonizando, que está viendo este episodio. ¿Qué tú le podrías decir? Bueno, ahí es una cuestión de que nosotros veamos esto, hagamos este análisis y aquí el que me esté escuchando que ponga toda su atención. Atención, y que interiorice estas recomendaciones. Y la voy a hacer mixta porque estoy segura de que hay personas que ya tienen su empresa que nos están viendo y hay otras personas que se están haciendo la pregunta como en verdad merece la pena yo dar el paso. Entonces sí, merece la pena dar el paso. Este mundo va en constante evolución. Los cambios siempre van a estar. Aquí la parte de la negociación como nunca se ha visto con muchísimo auge, con muchísimas oportunidades. La parte de incluir innovación en el servicio, en el producto que brindas, es realmente lo que va a dar el empuje al negocio. Y cuando tú tienes esa idea, entonces ahora voy para los que están gestando la idea, ¿verdad?, de negocio, siempre pensar en el valor agregado que puede dar ese servicio o ese producto. Tienen que documentarse. Aunque tú no seas un experto en materia tributaria, pues entonces debes de buscar información, acercarte a las instituciones oficiales para poder recibir esa orientación. Llevar un orden de las cosas, una planificación,
hacer negociaciones estratégicas, alianzas estratégicas. Y cuando digo alianzas estratégicas, porque tal vez muchos dirán, pero eso son para corporaciones. Sí. No, puede ser que un amigo tuyo de un servicio, tú necesites una colaboración y en conjunto se puedan dar apoyo. Sobre todo, madurar las ideas, tener constancia y apostar a la excelencia, porque cuando se trabaja con disciplina, los resultados van a estar muchísimo. Buenísimo, ahí lo tienen, ahí está Ariel Ogando con nosotros. Gracias nuevamente. Encantadísima. Y a ustedes gracias por haber estado en este episodio súper interesantísimo de tu podcast, El Empresario Interior, el podcast. Yo soy Lubiandis Justo, gestora de emprendimiento y productividad, y ha sido un placer para mí haber estado contigo. Así es que no olvides compartir todo este contenido y nos vemos en la próxima.